Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a ver un detalle que dejamos un poquito pendiente en el taller online sobre la recuperación del impuesto al diésel. Acá les voy a dejar el link también de este video por si no lo han visto. En ese momento yo les mostré un archivo con el que podíamos trabajar, un archivo Excel, para copiar desde el registro de servicio de impuestos internos directamente las fórmulas para calcular el beneficio. Vamos a ver ahora de qué se trata. Les voy a dejar el link del archivo acá abajo para que lo puedan descargar y les voy a explicar cómo utilizarlo. Lo primero que debemos hacer es descargar desde el servicio de impuestos internos el registro en la sección de las compras, descargar el detalle. Vamos a descargar este archivo y con él vamos a trabajar. Lo importante es que al descargar este archivo mantengamos el mismo formato. Entonces vamos a buscar la carpeta de destino donde lo queremos descargar y lo vamos a guardar. Luego vamos a abrir este archivo y ya teniéndolo acá en pantalla, lo primero que vamos a hacer es abrir también el otro archivo, el que contiene las fórmulas. Así que lo vamos a buscar. En este archivo hay una serie de instrucciones. Después uno lo hace por memoria, pero al principio. Entonces, como salen acá en las notas, lo primero que se debe hacer, lo vamos a agrandar un poquito más. Lo primero que se debe hacer es descargar el detalle del registro de compra-venta, preparar el registro de compras agregando filas y columnas para copiar exactamente esto en los casilleros que correspondan. Deben haber 3 filas antes del encabezado. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en este lugar donde está la primera fórmula debe quedar la primera factura. Ahora, en el archivo del registro de compra-venta, si bien hay columnas que no nos sirven, para estos efectos necesitamos dejarlas todas. Podemos ocultarlas, pero jamás eliminarlas. Entonces, después vamos a copiar desde la columna AC en adelante hasta la Z. Tenemos que estas fórmulas están habilitadas para 10 facturas, pero podemos irlas copiando para facturas siguientes si hay más facturas. Debemos ingresar la UTM del mes, después ingresar el componente variable según las fechas. Y algo muy importante, que generalmente cuando uno descarga un archivo no trae esto establecido, que es la precisión en pantalla, que luego les voy a explicar cómo se hace y cómo, para qué nos sirve. Ingresamos el porcentaje de rebaja y luego vamos a llenar los datos que se necesitan. Lo vamos a achicar para que lo podamos ver y copiarlo. Entonces, como les decía, descargamos ya el archivo, vamos a prepararlo y lo vamos a buscar el registro. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que esta primera factura esté en la línea 5. Por ende, debemos agregar 3 filas. Insertamos. Aquí hay hartos datos que de momento no nos sirven, que los voy a ocultar. Me interesa la fecha y el impuesto que el diésel debería tener el código 28. Ya volvemos al otro archivo. Entonces, desde la columna AC seleccionamos hasta la Z por las fórmulas y valores que contienen. Y lo copiamos, control C, y acá en la misma columna AC lo pegamos. Ahora, si se fijan, acá hay una última factura que nos quedó fuera de la fórmula, pero esto es simple. Tomamos la última línea y la copiamos las veces que sea necesario.
Lo otro importante que no se debe aquí entre medio eliminar ninguna fila por los valores que están al final. ¿Ya? Entonces todos los meses que vamos a hacer, vamos a colocar el valor de la UTM y acá el componente variable lo vamos a ir colocando en las fechas que correspondan. Ya. Entonces ahora necesitamos llenar estas tres columnas. Los litros que tiene cada documento, el impuesto base y el variable. Ahora, puede que el impuesto variable no lo tengamos porque ya hemos conversado que hay facturas en que no viene detallado. Se coloca el monto que salga de impuesto en el base. Voy a buscar los datos de estas facturas para llenarlos. Ok, ya tengo los datos. Entonces, en esta factura tengo que son 153,381 litros. El impuesto base acá lo tengo separado, el base del variable. En la siguiente factura tenemos 340,14, 21.099. Aquí no tengo el detalle de la separación. Siguiente factura 151,753, 11.838 menos 2.424. Acá ya tengo el detalle. La siguiente no tengo detalle, no tengo separación. Siguiente y la última factura. Ok. Aquí tengo un problema. Ya. Tengo un error en la fórmula. La voy a corregir. No, no me lo tomo. Ya, ¿qué representa este casillero de verificación? Voy a hacer la corrección para poder enviarles bien el archivo. Toma en consideración el impuesto que refleja el registro de compra-venta y lo compara con la tasa de impuesto que estamos ingresando entre el base y el variable. Esta es la suma del base y el variable. Como se fijan en esta, el impuesto que figura en el registro es 9.513 y acá entre base y variable nos da como resultado 9.513, por lo tanto esto indica ok. Esto es para evitar si es que hubiera un error. Por ejemplo, si aquí yo pusiera menos 1.000, que sabemos que evidentemente hay un error, da 10.000, acá 9.000, marca error. Ya vamos a deshacer, dejarlo. Perdón, cambié el archivo. Entonces vamos a volver al valor que era. Por ende, este error no debería figurar. Estoy revisando. Claro, me está tomando un casillero. Ah, perfecto. Me está tomando una celda que no corresponde. Vamos a copiar todas estos. Ahí, perfecto. Todas estas fórmulas que están, que ustedes las pueden ir viendo acá, son editables. Así que si en algún momento tienen un problema, se pueden corregir. Ya. Luego en la columna que sigue tenemos el impuesto base, el valor por litro, porque nosotros sabemos que el valor por litro es 1,5
Perdón, nosotros sabemos que el valor por metro cúbico es 1,5 y nosotros acá manejamos litros. Entonces hacemos la transformación y aquí ¿qué considera esta fórmula? Toma, de acuerdo al listado de UTMs, por la fecha de la factura, hace el cálculo para determinar cuál era el impuesto base de esa factura. Si se fijan acá en la fórmula siguiente, el impuesto base, solo tomando los litros, porque esta fórmula está tomando los litros y la fecha de la factura, calcula el impuesto base. En esta, que no teníamos determinado cuál era el impuesto base, acá la está calculando. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a lo que aprendíamos en el taller, el beneficio a utilizar, el porcentaje va a depender de los tramos, pero va a ser siempre, si considerando que son empresas de menor tamaño, siempre va a ser el porcentaje sobre el impuesto base. Entonces el porcentaje, si aquí le colocamos el porcentaje que corresponda, nos va a calcular el impuesto base, perdón, la rebaja a utilizar y los metros cúbicos que necesitamos. Y aquí vamos a agregarle decimales. Ya. Vamos a ver el detalle por qué es necesaria la precisión en pantalla. Si nosotros sumamos manualmente todos estos valores, 9.572, 21.227, 9.470, 26.223, 3.110, 20.735, la suma me coincide sin problema. Vamos a verle en otro en particular, a ver. 0.15, 0.34, 0.15, 0.42, 0.05, 0.33. Ya, si yo sumo estos valores manualmente, mi resultado es 1,44. ¿Ya? Pero la fórmula nos arroja 1,45, porque detrás de cada uno de estos valores hay un decimal. Entonces, cuando nosotros en Excel no configuramos la precisión en pantalla, nos suma todos los valores, todas las cifras decimales y después nos muestra el resultado y lo aproxima al valor que corresponda. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a Archivo, Opciones, y acá dentro de Avanzadas tenemos un menú bajando que dice al calcular este libro. Al calcular este libro, establecer precisión de pantalla. Nos va a indicar que los datos van a perder precisión permanentemente, pero no importa porque van cambiando los valores, pero ya queda configurado en este archivo. Aceptamos. Y si nos fijamos ahora, sí nos da 1,44. Vamos a centrar esos valores. ¿Ok? Luego, de todas maneras, acá yo les hice el cálculo para el componente variable. ¿Por qué razón? Porque si yo aquí me equivoco en los litros, aunque llene bien estos datos del base y el variable, aunque los tenga separados, el base que me va a arrojar acá va a ser distinto. Y esto es un error muy simple. De hecho, yo podría colocar acá 160 y el base me va a dar más alto y la rebaja por ende va a ser más alta. Entonces vamos a volver al valor original. Ya. Y si tenemos claro cuál es el variable, vamos a poder ver que no cometamos ningún error. Misma situación, acá está el base de acuerdo a la fecha. Esto busca de acuerdo a la fecha. Si nos fijamos, esta factura es del 2 del 6. El 2 del 6, si revisamos la tabla de los variables, el 2 del 6 corresponde aquí. Esta es la fecha. Menos 0,011. Y acá nos coloca menos 0,011. Calculamos el valor por litro porque recordemos que nosotros tenemos los litros.
El impuesto variable que correspondían eran menos 88. Este casillero de verificación nos va a mostrar en rojito los que no nos cuadren. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo reviso la factura y efectivamente es la cantidad de litros. Si reviso el impuesto base, es el impuesto base que corresponde porque lo tengo separado. Pero, ¿en qué me afecta? Que esta factura, si se fijan, es del día 2 de junio y corresponde a guías, compras que se efectuaron con guías durante el mes de mayo. Por ende, no nos va a coincidir el cálculo, pero al menos tenemos una lógica para saber que no ingresamos un valor mal. En cambio, en los otros vemos que dan muchos valores en cero porque el cálculo está exacto. Y las diferencias de un peso son razonables porque por los decimales, así que no hay problema con eso. Y todos los demás están en cero. Entonces, si yo acá ingresara, por ejemplo, 150 litros vamos a colocar, ¿no? Y pusiera 3.000 pesos. Bueno, obviamente que este no nos va a cuadrar, pero acá me va a dar una diferencia más grande. Y ahí es donde debemos analizar si algún dato se introdujo mal. ¿Ya? Luego de esto, este archivo es necesario guardarlo con guardar como. Y el formato original es un CSV. Y aquí ya debemos guardarlo como Excel porque si no, no se nos copia ninguna de las fórmulas. Entonces acá le ponemos, voy a poner un nombre cualquiera. Guardar. Entonces si yo cierro este archivo, nos va a quedar el otro de base y lo vuelvo a abrir. Busco en la carpeta correspondiente el archivo. Ahí se abrió y me mantuvo toda la fórmula. Ok, eso es todo lo que es necesario hacer. Eso es todo por hacer en este archivo. Espero que les sirva, que sea útil para sus labores y los invito a que se suscriban y activen la campanita, porque cualquier material así que encuentre o que yo esté manejando y que lo pueda traspasar, lo voy a hacer. Ya, nos vemos en el próximo video.